Iglesia Cristiana Oraves. La presencia de Dios transformando vidas. Bienvenido. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. No. Mi Cristo no está muerto. Lo siento. Lo siento. Lo siento en todo. Ahora di conmigo fuerte. La tengo. Sí, la tengo. Yeah, la tengo. La tengo. La unción que está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo en mi vida. La tengo. Sí, la tengo. La tengo. La tengo. La unción que está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Ahora dice. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para ir de mar. Hay un texto bíblico que dice en Gálatas capítulo 6, del 7 al 9, y que es básico y fundamental. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras en tu finca papayas, pues no vas a recibir ni plátano ni vas a hacer mango, sino lo que tú has sembrado, eso recogerás. Y la enseñanza de esta mañana es que vamos a dar algo práctico de lo que le pasó a este hombre, Pablo. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Saulo que respiraba amenazas. Saulo que era fuerte y fortalecido en su odio hacia los cristianos. Pero lo que quiero que entendamos es que todo lo que hemos sembrado, si siembras odio, ¿qué vas a recoger? Si siembras amor, vas a recoger amor. Como le decía esta mañana el conductor que nos traía a la iglesia, y le hablaba porque cada conductor le habla la palabra del Señor. Y estuvimos comenzando a hablarle y me dijo, es la realidad de lo que tú me estás diciendo. Porque hay que llevar a las personas a una confrontación. Y la confrontación, ¿cuál es? Si llegas a morir, ¿dónde pasa la eternidad? ¿Vas para el cielo o vas para el infierno? Y muchos se asustan. Y muchos comienzan a hacer una ponderación en sus diferentes pensamientos e ideas. Y dicen, no, pero yo he hecho buenas obras, yo he hecho esto. Digo, pues entonces si hizo todas esas buenas obras, ¿para qué vino Jesús? Si tú te puedes salvar por tus obras. En vano fue la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente confrontamos a la persona a la realidad de las cosas, paso a paso van entendiendo y comprendiendo que nosotros somos instrumentos para llevar las buenas nuevas. ¿Les parece? Bueno, hoy voy a hablarles de un hombre que era era un perseguidor terrible en la iglesia. Era un hombre fuerte y terrible que era el apóstol Pablo. De perseguidor. ¿Ahora qué es? Y vamos a ver a cuánto sufrió ese varón. Porque todo lo que hizo, lo cosechó. Todo lo que se siembra, se recoge. Sea bueno o sea malo. Por eso, hermanos, hay que sembrar siempre cosas buenas. Aunque usted no vea la respuesta inmediata, hay que ser personas que estemos sembrando siempre el bien. Sembramos las cosas maravillosas. Bueno, vamos a mirar un poquito la historia del apóstol Pablo. Más que apóstol Pablo, anteriormente se llamaba Saulo. ¿Cómo era Saulo? Era un culpable de homicidio. ¿Y quién fue el primer homicidio que cometió Pablo? De Esteban, el primer hombre. Lo dice claramente en Hechos capítulo 7.
Y en Hechos capítulo 7, la palabra nos dice claramente en el versículo 78, versículo 78, 7:78, nos dice algo muy importante. Y dice, y echando fuera de la ciudad, apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven. ¿Cómo era ese joven? Que se llamaba ¿quién? Saulo. Saulo era el personaje que estamos hablando esta mañana, que Dios le cambió el nombre de Saulo por Saulo quiere decir fuerte, acérrimo, violento, intransigente, rebelde, contumaz. Pablo es dócil, calmado, tranquilo, pacífico, conducible, dirigible. Qué gran diferencia hace el Señor, ¿verdad? Porque cuando el Señor entra a una vida, la transforma, la cambia y la hace completamente nueva. Con razón dice la palabra en 2 Corintios capítulos 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Hechas completamente nuevas. Entonces, ¿qué era Pablo? Pablo era un hombre que era culpable de homicidio porque él dio, y más adelante lo veremos, cómo él paso a paso fue procurando el odio acérrimo que tenían los fariseos contra todos los que llamaban ¿qué? La secta de los nazarenos, o sea, los cristianos. Dice el capítulo 8, versículo 1 y 2. Saulo consentía, escuche bien, ¿qué dice? Saulo consentía en su muerte, o sea, era culpable de ¿qué? De homicidio, era un culpable de homicidio. Y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué era Saulo? Un perseguidor acérrimo. Le tenía una fobia violenta a todos los que somos llamados ¿qué? Cristianos. Era un hombre fuerte, violento. Y lo afirma muy bien claramente capítulo 26, versículo 9 al 11. Capítulo 26 del libro de ¿qué? Del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es el recuento de todo lo que hizo Pablo y también Pedro. En el capítulo 26 nos está hablando algo lindo sobre esto. Y nos dice algo importante. Nos dice ahí claramente en el versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es sabio pelear con Dios? Como dice Job capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa, responda a esto. Y muchas veces nos ponemos a pelear con Dios. ¿Y Dios por qué no me responde? ¿Y Dios por qué no me contesta? ¿Y Dios por qué pasa esto con mi hija? ¿Y por qué pasa esto con mi marido? ¿Y por qué estoy así económicamente? ¿Y por qué? Deje mirar el por qué, más bien mire el para qué. Porque hay un por qué y un para qué en todas las cosas. Pero dice aquí la palabra claramente, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di, y cuando los mataron, ¿qué? Yo di mi voto, era un homicida en primer ¿qué? Estado. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Escucha eso, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades ¿qué? Extranjeras, como veremos más adelante. Entonces vemos este personaje, su historia, una vida llena de odio, de resentimiento y amargura, como muchos que cuando no conocen a Cristo están así. Pero también hay muchos que todavía han conocido a Cristo y siguen con sus resentimientos, siguen con el sentimiento terrible contra aquella persona que la robó, le blasfemó, la violó, en fin. Y tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Porque si no perdonamos, ¿qué sucederá? No pasará nada. Ok. Entonces, él se ensañaba respirando amenazas y muerte
contra todos los cristianos. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. No, del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, otro país extranjero, a fin de que, se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino de los nazarenos que están siguiendo a Jesús, los trajese ¿qué? Presos, ¿a dónde? A Jerusalén. Aleluya. ¿Y ustedes creen que realmente todas estas son situaciones que nos van a tratar de enfocar en un sentimiento? Lo que más tarde, lo que hemos hecho más tarde lo vamos a ¿qué? A cosechar. Miren capítulo 22 del libro de los Hechos. Perdona que le ponga para aquí para allá porque estamos estudiando la palabra, ¿ok? En el capítulo 22, el Señor me enseña algo importante. Me dice claramente en Hechos 22, 4 al 5. Y en capítulo 22, del 4 al 5, me dice algo importante. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fueran ¿qué? Castigados. ¡Wow! Este Pablo era un ¿qué? Como sádico contra los cristianos, ¿verdad? Como que está pasando ahí con la yihad, los padres musulmanes degollando y gollando tantos cristianos allí en el Oriente Medio. Y es la persecución como nunca antes que se ha levantado contra la iglesia. Bueno, mis amados, entonces, ¿tú crees que Dios tiene un límite para todo? Sí, Dios tiene un límite, tiene un tiempo. Para ti tiene un tiempo para tus necesidades, tiene un tiempo para suplir tus problemas, tiene un tiempo para levantarte y comenzar a que tú salgas de la postración en que te encuentras. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amontonar y tiempo de esparcir, tiempo de orar, tiempo de abstenerse de abrazar. Todo eso lo dice ¿dónde? Eclesiastés capítulo 3. Entonces, le llegó el tiempo a Pablo. Salió enfurecido, salió con una furia violenta a castigar y a tratar de maltratar a todos los cristianos. ¿Qué le pasa cuando verdaderamente va al camino de Damasco? Como muchos de ustedes lo saben. Dice claramente en capítulo 9, versículo 3. Y ahí nos está mostrando algo importante en Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca del camino de Damasco, repentinamente ¿qué le rodeó? Una luz, un resplandor del cielo. Es simplemente un resplandor y escucha una voz. Porque si puede ver a Dios en su gloria, cae muerto instantáneamente. ¿Qué sucedió? Aquí vemos un Pablo que ve, ¿qué? Un resplandor. Ve una luz increíble que nunca antes había visto en su religión y en su fanatismo. Nunca había visto algo semejante. Un encuentro con algo sobrenatural, con el más allá, con el Dios Todopoderoso. Le rodea un resplandor de luz, un resplandor donde claramente como que le ensequece los ojos. Y hasta el versículo 6 leamos. Dice el versículo 5, y digo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, muchacho. ¿Qué cree usted que cómo quedó Pablo? Petrificado, amedrentado, asustado, miedoso. Creo que le temblarían las rodillas de la cabeza a los pies completamente. Quedó anonadado. Jesús, y el que yo estoy persiguiendo, ¿cómo? Dice el versículo 4. Pero ahí vamos, algo importante que yo quiero que analice usted el versículo 4. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere tener una relación directa con Él, tú tienes que caer, ¿de dónde? De tu orgullo, de tu soberbia, de tu arrogancia, de tu prepotencia. Tienes que caer de todas las antilocuencias que tú tienes. Tienes que caer de esa situación donde te crees que eres algo, que no somos nada, porque el único grande es Dios.
Pablo cayó a tierra, porque ante la presencia del Señor tiene que estar, todo el mundo tiene que estar temblando y postrándose ante su presencia. ¿Lo creen o no? Dice que él cayó a tierra y fue cuando oyó la voz. Cuando tú te humillas, cuando tú te doblegas, cuando verdaderamente nos doblegamos internamente, ¿no? Porque muchas veces nos arrodillamos, pero el corazón sigue inmutable. Pero cuando tú te humillas de corazón, de verdad, ante la presencia del Señor, ¿qué vas a ver? Vas a ver la gloria de Dios. Como cuando el último coro que estábamos cantando, algo está cayendo aquí. Si le damos más y más lugar, crea que, hermano, vamos a sentir la misma presencia de Dios. Vamos a darle lugar al Espíritu muchas veces más, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la palabra? Cayó a tierra. Porque me persigues. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Todo miedoso, todo cocoinado. Y dice, yo soy Jesús, joven. ¡Ja! Esa voz tronante, esa voz penetrante, que le taladro hasta la mente y el corazón. ¿Cómo quedaría? ¡Ah! Quería como que la tierra se abriera y lo tragara vivo, ¿verdad? Y entonces dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mira lo que le dice el Señor. Dura cosa es que dar cosas. ¿Qué hace el buey cuando se da con un punzón? Piensa que dándole más y más patadas al punzón va a romper el punzón. ¿Y qué pasa? Como él no tiene entendimiento, no se da cuenta que se está destruyendo. ¿Es quién? Él. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Y eso es lo que está pasando con muchos. Están dando cosas contra quién, que es el mismo Dios. Pero Dios, no, que Dios ni que 8 cuartos, yo tengo que estar en la ciencia, yo tengo que estar aquí en esto y en esto, y los médicos. Hermano, si usted no va a Dios, olvídate que alguien le va a resolver su problema. Solamente hay una solución que se llama Jesucristo. Es la única solución para todos tus problemas, sean económicos, sean morales, sean familiares, sean laborales, sean de salud, lo que sea. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Jesús es el camino. Pero como Pablo es un poco arrogante, Pablo es un tipo demasiado orgulloso y altivo, pues ¿cómo si yo tengo mis títulos? Yo tengo varios idiomas, y los tenía, y tenía varios títulos. Era un hombre muy prestante, lo era estudiado, era muy educado, muy bien formado. Yo, ¿cómo así que por Dios? No, a esos más son los que tienen que humillarse más. Y dice, ¿quién eres, Señor? Bueno, él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasa aquí? Ya vemos a un hombre orgulloso, petulante, que es erguido, que no baja la cabeza por nada. Ya lo vemos bajando la cabeza. ¿Qué quiere que yo haga? Ya ese es el punto en el cual quiere Dios, en el cual nosotros tenemos que estar llegando. Humíllese ante la presencia del Señor. Hay un coro que dice así, humíllese ante la presencia del Señor, ¿sí, no? Y cuando nos humillamos ante la presencia del Señor, ¿qué pasa? Suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, poder, y el Espíritu Santo desciende, aleluya. Entonces él se humilló y dijo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quiere que yo haga? Y él dijo, levántate y ve a la ciudad, allá se te dirá lo que hay que hacer. Jesús no se pone a dar ¿qué? Explicaciones de nada. Dios es Dios. Y Él sabe cómo hacer sus cosas, amén. Aleluya. Hay una cosa muy importante que yo quiero que tú la entiendas. Versículo 7 al 8. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos. ¿Y qué vio Saulo? No vio nada. ¿Cómo quedó? Porque Dios nos enseguece a veces, hermano. Dios a veces nos enseguece el entendimiento y enseguece muchas cositas. Aquí ahorita le voy a hacer una enseñanza importante. Dice aquí la palabra que él queda como ciego. Ahora, Pablo
se da cuenta que el que está persiguiendo a cristianos y es el mismo Cristo, y ya está, él es un homicida, él los castigaba, los obligaba, los arrastraba, sacaba mujeres del pelo y a la cárcel, y comienza a reerguirse. ¿Y qué hace Pablo cuando entra a la ciudad? Él lo come, y él se inclina y comienza 3 días de oración y ayuno. Orar y ayunar, y clama. ¿Qué creen ustedes que estaba clamando el apóstol Pablo o Saulo? Perdón y misericordia. Como él dice muy bien ahí en el 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 y 17, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y realmente comienza a humillarse, y se humilla profundamente. Dura en ayuno 3 días para recobrar la vista. Ahora bien, viene la pregunta: ¿por qué Dios le permitió que quedara ciego? ¿Cómo? Le permitió quedar ciego para no ver tanto el mundo natural, para poder ver el mundo espiritual. Y hay ocasiones que no vemos del mundo espiritual, no veo visiones, no tengo nada. ¿Qué sucede? Porque estamos esclavos ¿de qué? De un materialismo tan terrible. Si yo no veo, yo no creo. Yo tengo que ver, somos como Tomás, ¿cierto? Hasta que no meta la mano y el dedo, hasta que no vea los huecos de Jesús en su cruz, yo no creo que Jesús resucitó. Cuando le aparece Jesús: mírame, yo soy. Señor mío, Dios mío. Bienaventurados los que creyeron y no, ¿qué? Vieron. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Pablo tuvo que pasar 3 días para poder ver, ¿qué? Lo espiritual. Y de delante es un hombre que ve cosas impresionantes. Fue arrebatado al tercer cielo, ve visiones, ve revelaciones. Y todo el evangelio, escúchenme, todo el evangelio que él conoció, no lo recibió ni por Pedro ni por ningún apóstol, por ningún hombre, como habla claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 9 al 10. Él recibió toda la enseñanza del evangelio por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, y el que me ha capacitado a mí para comprender esta palabra es Él mismo también. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para entender estas maravillas de esta ley. El hombre natural lee este libro y es locura, no lo entiende, no lo comprende. Es absurdo, obsoleto, no lo puede asimilar. ¿Por qué? Porque es una letra espiritual. Y lógicamente, para poder entender, necesitamos del Espíritu Santo, que es su autor. El que lo escribió fue el Espíritu Santo, y Él nos hace entender, comprender y asimilar la cosa maravillosa que tiene para nosotros. Entonces, quedó ciego para poder ver el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí vemos algo importante. Dios usa otro discípulo para poder realmente cumplir así sus planes y sus propósitos. ¿Y ese discípulo cómo se llamaba? Ananías. Aleluya, Ananías. Dios llama a Ananías, y viene la pregunta: ¿ustedes creen que cuando Dios le dice ve a donde está Saulo, Ananías quería ir? ¿Cómo? ¿Cómo le ocurre? Si es un asesino terrible. No. Maestro, ¿qué le está pasando? ¿Se le da amnesia? No, terrible. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que usa Ananías. Veamos el versículo 10 al 11. Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿qué? Ananías, a quien el Señor dijo en visión. A quien el Señor, ¿cómo habla el Señor? Por visiones, por su palabra. Nos hace oír su voz audiblemente. No le habla al corazón, no le habla a la mente, no le habla por las circunstancias. Dios habla de muchas formas. Entonces dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: ve, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él, ¿qué? Él está, ¿qué? Orando. ¿Cómo estaba Saulo? Orando. Aleluya. Entonces dice el versículo 12: y ha visto en visión, quedó ciego, pero ahora veía. Ha visto el mundo espiritual.
ha visto en visión un varón llamado ¿qué? Que eres tú, que entra y le pone las manos encima y recorre la... No es que le pone las manos encima y lo coge a trompadas, no, ponerle la mano encima es para orar por él. Entonces, Ananías, ¿qué responde? ¿Quiere ir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Entonces, dice la palabra, hay una renuencia, hay como una resistencia. No, yo no voy, yo no quiero poner mi pellejo. Mire el versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, de ese hombre que tú me dices que le ponga las manos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dije, ¿cuántos males ha hecho? Era terrible Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no voy, Señor, yo no voy. Entonces, nuevamente viene la respuesta del Señor. ¿Y qué le dice? El Señor dijo, ve. ¿Se acuerdan de cuánto ha leído el libro de Jeremías? El capítulo 1, dice el profeta Jeremías, el capítulo 1, versículo 5, antes de que nací te formé y antes de que te formases te conocí y antes que nacieras en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Y dice, ay Señor, yo no voy, yo soy niño. No digas soy niño, porque a todo lo que yo diga irás. Si Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No podemos echar pie atrás. Es orden mayor. ¿Lo haces o hasta ahí llegaste tú? Entonces, aquí que nos dice la palabra, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo así que instrumento escogido? ¿Se acuerda la enseñanza de hace 8 días y hace 15 días? ¿Qué era lo que Dios veía en Pedro? Un hombre débil, pusilánime, que negaba, que era un hombre que realmente volvía atrás con los demás discípulos, un hombre pusilánime, medroso, que Jesús no veía eso. ¿Qué era lo que veía Dios en Pedro? Un hombre fuerte, un hombre predicador, un hombre ganador de almas. ¿Y se fue un ganador de almas? Claro que sí. Ganó 3,000, ganó 5,000. Era impresionante lo que Dios hacía. Dios no mira lo que tú eres. Dios mira lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no mira lo que tú eres. Dios mira lo que tiene en plan y propósito por el cual Dios te creó a ti. Todos tenemos un propósito. Y Dios mira más el propósito que tiene con nosotros que la situación por la cual estamos pasando nosotros. Ve porque instrumento me es escogido para llevar en mi nombre. ¿A quiénes? A gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. Y yo también le mostraré cuánto les es necesario padecer por causa de mí. Aleluya. Y le llega la sanidad, para eso vamos más adelante. Pero entonces le llega la sanidad al apóstol Pablo, versículo 17. Entonces Ananías fue contento. Le dijo Dios que fuera. Entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. No le dijo hermano Pablo, sino hermano ¿qué? Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Sé lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Y al momento que pasó, se le cayeron de los ojos como escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y tomó alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Alabado Jehová. Entonces, esa es la historia del apóstol Pablo. Todo lo que él sembró. Vamos a ver qué cosechó. ¿Ustedes creen que cosechó algo? Mucho. Y nos dejó un legado hermoso. Vamos a mirarlo. Hechos capítulo 26, por favor, búsquelo por un momento. Miren la misión de Dios para el apóstol Pablo. Capítulo 26 de los libros de los Hechos. Él lo relata allí en el versículo 16 al 18. Cuando Dios se le apareció al apóstol Pablo, aquí amplió un poco más
lo de su conversión y de su llamado del apóstol Pablo. Y está diciendo, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte, ¿por qué? Número 1, ministro. 2, testigo de las cosas que has visto. 3, de aquellas que me apareceré nuevamente a ti. 4, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Y mira la comisión tan hermosa que Dios le mencionó a Pablo. Versículo 18, para que abras los ojos, así como él quedó ciego y como fueron abiertos sus ojos, él también ahora fue comisionado espiritualmente para abrir los ojos espiritualmente a mucho pueblo. Hay mucha humanidad ciega, ¿lo creen ustedes? ¿Y nosotros somos los únicos que podemos sanarles sus vistas? Sí, al testificarles, al hablarles que hay un camino, hay una verdad que se llama Jesucristo. Y dice la palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, porque esa gente anda en tinieblas, están ciegos, andan en tinieblas del pecado y la maldad, y se conviertan de la potestad del diablo, que es el rey de las tinieblas, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre ¿qué? Entre los santificados. Alabado Jehová. Entonces, mis amados, ¿qué fue llamado el apóstol Pablo? Para ser un instrumento escogido para hacer bastante bendición al pueblo de Dios. Más adelante lo estaremos mirando. Entonces, él fue escogido uno. Él fue el primero. Escuchen bien. El primero que le habló a los gentiles, ¿quién fue? Pedro. Pero no continuó con el ministerio. Siguió siendo judío. El único que sí encaró bien el llamado fue el apóstol Pablo. Entonces, vemos claramente que por eso el apóstol Pablo en sus cartas, en Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo de ¿qué? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es evangelio? Evangelio es la venida de Cristo a la tierra, toma el lugar nuestro, muere, resucita y regresa al cielo. Ese es el evangelio. La obra de Cristo a favor de la humanidad. Pero nosotros no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido y ni le hemos dado lugar a eso. Entonces, mis amados, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo desde el mismo comienzo comienza a ser perseguido? ¿Sí o no? Entonces, capítulo 9, versículo 20, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice ahí en Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida, no espero que le dieran un curso de evangelismo, no espero que le dieran un curso de cómo hacer discípulos, no. Él era un hombre era muy bien preparado. Y por eso dice, enseguida predicó a Cristo en las sinagogas diciendo que él era ¿qué? El Mesías. Era un hombre de un carácter impresionante. Yo me admiro bastante, muy radical. Y leyendo el libro de los Hechos que lo terminé ayer, qué impresionante, radical en sus creencias. Y es lo que necesitamos nosotros, ser radicales. Pero muchas veces que somos nosotros, somos así aguatibias. Cualquier problema, nos saca del camino. No, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna dificultad, ningún marido, ningún hijo, ningún suegra, ningún suegro. Nadie nos podrá sacar del camino. Amén. Dios, si está contigo, tú eres más que un vencedor. Y somos más que vencedores con Cristo. Y tenemos que ser vencedores con Cristo, aleluya. Entonces él comienza a perseguir. Lo reconoce como su Mesías, como su Señor, como su poderoso Salvador. Y comienza a predicar. Ahora vamos a entrar en tema, ahora sí. Entonces, vamos a ir al precio de su ministerio, que de perseguidor, ahora es ¿qué? Perseguido. Y sí que lo persiguieron por tierra, mar y aire, para acabarlo, porque era un hombre que era una fichis impresionante en las manos de Dios. Entonces, recién convertido, mire lo que realmente le pasa, versículos 23 y 25. Pasado de Hechos capítulo 9, pasados muchos días, los judíos tuvieron consejo, ¿para qué?
Lo querían matar ya, recién convertido, recién el pimpollo del huevo, lo querían ¿qué? Matar. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche. ¿Para qué? Matarle. Entonces los discípulos tomándole de día y de noche, lo bajaron por un muro, descolgándole en un canasto. Vemos que desde su propio comienzo ya estaba ¿qué? La cosecha de lo que él había ¿qué? Sembrado. Todo lo que tú siembras, eso tarde o temprano lo segarás. En Jerusalén, cuando fue a Jerusalén a hablar con los discípulos, con los apóstoles, ¿creen ustedes que lo querían estar con él? No. 9:26, miren lo que dice la palabra. Todos le tenían miedo, tenían pánico, lo hacen a un lado ese varón. Dice la palabra, cuando llegó a Jerusalén Pablo o Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué sucedía? Todos le tenían miedo porque era el terrible, era el matón, el hombre que era el acérrimo perseguidor, y no le creían que fuera ¿qué? Discípulo. Terrible es eso. Bueno, entonces quiero que vamos a mirar 3 citas para que ustedes más o menos se den cuenta de la clase de sufrimiento que pasaba el apóstol Pablo, de perseguidor a perseguido. Entonces fue un precio muy duro que tuvo que pagar ese hombre, muy duro. Y comienza a relatarlo en sus diferentes epístolas. Y él sí que sufre, y sufrió mucho. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Y desde ahí en adelante vamos a comenzar a mirar los sufrimientos del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 4 nos dice lo siguiente. El versículo 9 nos dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros sois prudentes en Cristo, porque realmente aquí le estaba tratando de indagar sobre su apostolado. Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, pero nosotros somos ¿qué? Despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces mire el capítulo 6 del 2 Corintios. Viene algo más fuerte todavía, 2 Corintios capítulo 6. Entonces nos está hablando acerca de cómo las luchas que tenía el apóstol Pablo, las luchas que tenía él. 6, del 4 al 9. Dice así: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Y ese que lo azotaron. Ahorita vamos a mirar en la otra cita cuántas veces lo azotaron. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor y sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, ¿pero qué? Veraces. Y mire los falsos apóstoles, lo que decían del apóstol Pablo, capítulo 11 del mismo libro, 2 Corintios, que este es el más fuerte. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 27, 23 al 27. Entonces, aquí están los falsos apóstoles. ¿Son ministros de Cristo? Está hablando los que son los falsos apóstoles.
Ellos se creen que son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Yo más soy ministro de Cristo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. Escuche, él fue azotado sin número, en azotes sin número, en cárceles y en peligros de la muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, ¿cuántas ahí van? 200 azotes. 3 veces se ha azotado con varas. Entonces son 120 más 320. Una vez fue apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado un náufrago en alta mar. Camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que a mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no me enfermo. Pero hay algo importante, que fue un hombre que sufrió. Pero ¿creen que el sufrimiento ennoblece? El sufrimiento produce mansedumbre. El sufrimiento va bajándonos los áreas de orgullo, de altivez, de creernos que somos algo. Sí. Escuche bien. Cuando un caballo, con su fuerza imponente, es un salvaje violento, ¿qué sucede cuando comienzan a domarlo? Es violento. Pero después de que ha sido domado, ¿qué pasa con ese caballo? Esa fuerza ya es bajo conducción. Y muchas veces de nosotros somos demasiado ariscos como los caballos salvajes. Y nos falta el sentimiento que el Señor nos venga, ¿qué? A amansar. Y como el Señor no nos ha amansado todavía, por ello, hermano, vienen las situaciones que vienen en nuestras propias vidas. Dolor, sufrimiento, agonía, tristeza y cantidad de cositas. Entonces, vemos que Pablo, para llegar yo me hago una pregunta, y hago una pregunta a usted: de todos los discípulos, ¿quién fue el que verdaderamente fue más usado por Dios? ¿El apóstol Pablo? Ok. Pero para que Pablo fuera usado de la manera como fue usado, tuvo un mentor, tuvo un paje de armas, tuvo alguien que le pudiera levantar, animar y motivar y lo pusiera en el pedestal donde él debía estar. ¿Quién fue? Lo vamos a analizar. Entonces, ese mentor se llamaba, ¿cómo? Hechos 9, 27 al 30. ¿Qué dice Hechos 27, 9 al 30? Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Quién era ese hombre? Bernabé. Cuando hubo un avivamiento maravilloso allí en Antioquía, al norte de Jerusalén, que era allá en Siria, y cuando comenzó ese avivamiento tan poderoso, ¿a quién mandaron los apóstoles? Pues a Bernabé, que estaba en Jerusalén, lo mandaron allá a Antioquía para que fueron y vieran el avivamiento que había allí en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 22. Y mira lo que dice aquí la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas del avivamiento que viene en la iglesia de Antioquía, que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó allí a Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién era Bernabé? Mira lo que dice el versículo 24. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y una gran multitud fue entregada al Señor. Cuando Bernabé ve el avivamiento, ¿a quién le echó el ojo para levantarlo y para que fuera un instrumento de poder? Entonces dice,
Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí un año, y en la iglesia enseñaban a la gente, y los discípulos se los llamó por primera vez. ¿Cómo? Se les llamó por primera vez cristianos. Y este Bernabé, ¿qué sucedió con Bernabé? Bernabé se hace a un lado y comienza a crecer Pablo. Y, escuche bien, Hechos capítulo 13, versículo 2. Leamos desde el 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros y Bernabé, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaén, el que había creado junto con Herodes, Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y ¿a quién? Para la obra a que yo les he llamado. ¿Y cuál fue la obra que Dios le había llamado a Bernabé a Saulo? Fue el primer viaje misionero que tuvo ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? ¿Aló? ¿Ningún teólogo? Tuvo 3 viajes misioneros. El cuarto fue el de su presidio. Entonces, a través de los viajes misioneros, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Fundar. Y era impresionante lo que hacía Pablo. Fundaba iglesias, con milagros, con señales, con prodigios, con maravilla. ¿Cómo Dios lo usó? Con poder y gloria este varón. Y entonces, pero para que fuera un instrumento de poder, ¿a quién usó primero? A Bernabé. Y usted, si es un instrumento que está en la iglesia, escúcheme bien. Necesitas tú tener un discípulo, sea un Bernabé para alguien, para que sea una persona que comience a crecer en los caminos del Señor, porque el éxito de la iglesia cristiana se llama el discipulado, y vamos todos a comenzar a buscar discípulos. ¿Cuántos dijeron amén? Mentirosos. Vamos a comenzar a buscar ¿qué? Discípulos. Ok. Entonces, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 muestra de cómo Dios usa a Pablo y a Bernabé en ese viaje misionero, sanando. A veces se levantaban hasta los mismos brujos contra el apóstol Pablo, se levantaban los Bar Jesuses. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Que era ciego hasta que conozca y reconozca que Dios es el maravilloso Cordero de Dios. Y quedaban ciegos y recordaban por la vista. Pero Dios usó una forma tan impresionante, como habla Hechos 19, que Dios usó con tanto poder al apóstol Pablo que hacía milagros extraordinarios, llevándose aún los delantales, los pañuelos y la ropa a él, y la colocaban en los enfermos, y todos los enfermos y endemoniados eran como liberados. Aunque era un perseguidor, está siendo perseguido, pero Dios lo está usando con poder y con gloria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Con Bernabé. Bernabé no miró lo que era el apóstol Pablo. Bernabé miró lo que era Pablo ahora. Y mucha gente, escuche bien, lo que somos cristianos, los que estamos aquí, muchas veces miramos lo que era la gente anteriormente. No, eso ya es historia. Mire lo que Dios quiere hacer de aquí en adelante con la persona. Una bendición poderosa y maravillosa. Quiere hacer cosas lindas y hermosas y estupendas. Dios es un Dios de bendición, no de maldición. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces, mis amados, todo lo que sembramos, también cosecharemos. ¿Y ustedes creen que, como dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo volverás a encontrar? Echa este pan, no importa a la cantidad de gente que tú le hayas hablado y no se congreguen aquí, no importa. Pero lo que importa sí es que ese pan, más tarde, lo recogerás en bendición para tu propio beneficio. ¿Ven? Mis amados, ponte a pensar por un momento. Si estás pasando por tribulación, si estás pasando por angustias,
si está pasando por necesidades económicas, si está pasando por crisis físicas, emocionales o espirituales, date cuenta en tu vida que has sembrado. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo, es un ejemplo, cuando engendramos los hijos a veces nacen deformes o nacen con 10 problemas. ¿Por qué nacieron deformes? Porque nacieron con problemas. Porque lo que yo siembro, yo era un vicioso, tal vez tenía problemas venéreos, cualquier cosa, y cuando engendro, ¿qué sucede? Ahí vienen las consecuencias. Entonces, qué importante que tú comiences a rebobinar en tu mente y en tu corazón, ¿qué sucede en mi vida? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Cuando comenzamos, mire por favor, busque esta cita, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y cuando usted comienza a analizarla, cuando usted comienza paso a paso a ver la realidad de esta historia, entenderán muchas situaciones en tu propia vida. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente: examinaos. Tú tienes que examinarte, pasar como los rayos X sobre su vida. Examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Tengo que probarme a mí mismo. Probarme a mí mismo. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seamos ¿qué? Reprobados? En otra versión, en otra parte de la palabra dice en Salmo 19, 14, dice claramente: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame. Ok, entonces mis errores están llevando la acción lleva a una, toda acción, toda reacción lleva a una acción. La reacción de mi mala acción produce una acción, ¿verdad? Y entonces yo tengo que estarme arrepintiendo, pidiendo perdón, y vamos a ver respuestas que vas a recibir en su propia vida, ¿ok? Ponte. Padre, en el nombre de Cristo hemos predicado tu palabra. Todo lo que hemos sembrado lo recogeremos. Y hemos visto una historia espectacular que es la historia del apóstol Pablo, Señor amado. Saulo, antes de convertirse. Como él perseguía terriblemente y todo lo que sembró dolor, agonía. Y después él como lo cosechó de una manera también fuerte y violenta en su propia vida. Él cosechó todo el dolor y la agonía, y así lo persiguieron, lo azotaban con varas, lo azotaban con el azote romano. Bueno, fue una forma impresionante lo que querían hacer con este varón. Lo que sembró se recoge. Hoy, Señor, queremos que en cada vida que está en este momento viendo este programa, tú lo lleves a una área de reflexión en su mente y en su corazón. Si es que estamos haciendo algo malo, si hemos hecho algo malo y estamos recogiendo ya lo que hemos sembrado, es tiempo de que nos podamos arrepentir. Es tiempo que nos podamos humillar, como así fue humillado el apóstol Pablo, que cayó a tierra y se doblegó y comenzó a entender y comprender el error tan grande que él tenía. Señor, ahora mismo yo te ruego que el poder y la unción del Espíritu Santo sea descendiendo con gracia, con fuerza y con fortaleza. Dios, mira cuántas vidas que me están viendo tal vez han sembrado tanto dolor, han sembrado tanta agonía, han sembrado tanta desdicha, y ahora la están cegando en sus vidas, la desdicha en sus propios historiales de su propia experiencia personal. Yo te ruego, Padre mío, que tenga compasión y misericordia de ellos. Yo te ruego, Señor, que la gloria y la grandeza de tu Espíritu Santo sea cayendo sobre cada una de estas vidas, para que, Padre mío, podamos realmente humillarnos delante de ti y que podamos recibir tu misericordia y tu perdón. Y una vez perdonados, sí tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que hemos sembrado. Dios no quita las consecuencias. Dios tiene que tratar con cada una de nuestras propias vidas, así como el salmista David, cuando falló y pecó, Dios lo perdonó, pero él recibió las consecuencias de su pecado y su adulterio. Él recibió las consecuencias de su maldad y su perversión, y como realmente
Toda su estantería de su ministerio fue cayendo a tierra. Pero él se humilló y se doblegó y Dios lo levantó también. Padre, ayúdanos a enfrentar las circunstancias. Muchos de nosotros estamos enfrentando y estamos llevando las consecuencias de nuestras propias faltas. Estamos llevando las consecuencias de nuestros propios errores. Estamos llevando las consecuencias de nuestras propias situaciones malas que hemos sembrado. Pero ahora, Padre, yo te ruego y que te pido en el nombre de Cristo que perdones los corazones, que tú seas solucionando, que tú seas restaurando, que tú seas pasando ese bálsamo maravilloso de tu precioso Espíritu y sanando y cicatrizando. Porque hay muchas vidas que están, Padre mío, con sus corazones completamente, hay herida, hinchazón y podrida llaga, como dice Isaías 1:6. No están vendadas, ni suavizadas, ni tampoco curadas con aceite, Señor amado. Esta mañana, Padre, comienza a curar esas heridas con aceite. Ven, Padre mío, sánalas y cúralas y véndalas, Padre mío, para que puedan cerrarse esas heridas internas del corazón, del alma y del cuerpo, y también de la parte financiera y familiar. Dios, tú eres un Dios de propósitos y de bondad y de bendición. Rompe y corta todas estas circunstancias adversas y permite que la bendición tuya sea hermosa para con ellos. Padre, en el nombre de Cristo, declaro una bendición, una renovación y una transformación grande y poderosa. Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios, transformando vidas.